Lectura del Nuevo Testamento, tema 14, las cartas a los Corintios. Hola, buenos días o buenas tardes, según me estáis viendo. Para mí es por la mañana y voy a ver si comenzamos esta clase que es larga sobre las cartas a los Corintios. Espero que la voz me permita dar la clase entera y bien, pero bueno, lo intentaremos lo mejor posible. El tema, si tenéis los apuntes en las manos, veréis que es un poco abigarrado, tiene así como muchas cosas. Ya la portada parece que supone que hemos visto algo de la carta, porque habla de la Eucaristía, de cómo se queja Pablo de la Eucaristía. Luego después, las páginas 2, 3 y 4 son las que presentan verdaderamente la carta, pero luego 5, 6, 7 y 8 pues son complementos muy variados a diversas cosas referentes a la carta a los Corintios. Para no armarnos mucho lío y para presentarlo bien, pues comienzo por hablar de Corinto, en la página 2. Aquí hace falta ver el mapa, mirar la localización de Corinto. ¿Lo veis? Como es que tengo que ir al revés en los movimientos, aquí está. Creo que lo veis, encima de Acaya. ¿Lo veis? Corinto. Y en esta, pues, se ve mejor el istmo de Corinto. ¡Ay, qué lío! Es que tengo que hacerlo al revés. El canal moderno, y luego Corinto ahí en rojo, tenía dos puertos, uno al norte, el de Jaión, y otro al este, el de Cencreas, que daba al mar Egeo. Si veis este mapa, el otro mapa, este mapa, veréis que atravesar por ahí ahorraba darle la vuelta a donde pone Acaya, que en realidad es el Peloponeso o península de Morea que se dice actualmente, ¿verdad? Era, por tanto, una situación estratégica muy cómoda. Corinto está a 75 kilómetros de Atenas, en el istmo que une la península de Morea con el Ática. Ática es la región de Atenas. Este istmo tiene unos 6 kilómetros de ancho. El año 338 a.C., Corinto fue ocupada por los macedonios bajo el mando de Filipo II, y la ciudad se unió a la Liga Aquea en el año 224 a.C. y pronto se convirtió en uno de sus más importantes miembros. El año 146 a.C., tras la absorción de aquella Liga Aquea por los romanos, el ejército romano destruyó totalmente Corinto. Pero Julio César, poco tiempo después, la hizo reconstruir hacia el año 44 y la llamó Colonia Laus Julia Corinthiensis. Eso quiere decir que era una colonia romana, o sea, un lugar para entregárselo a los veteranos licenciados de las legiones romanas. La ciudad, desde el principio, tuvo una población muy abigarrada. En tiempos de San Pablo, era la capital de la provincia romana
de Acaya, es decir, de Grecia. En ella residía el Ancípatos o procónsul romano, y la importancia de Corinto se vio favorecida por su situación, ya que, como hemos dicho hace un momento, tenía dos puertos, uno hacia el norte, hacia el Golfo, que da al mar Adriático, al Golfo de Lepanto, que da hacia el mar Adriático, y el otro puerto hacia el mar Egeo, que daba al este. El puerto de Lequeo o Lecaion daba al Golfo de Corinto y era el más importante, ya que era el mayor puerto de Grecia. En cambio, el puerto de Cencrea era más pequeño y daba al Golfo de Egina. Ambos puertos estaban unidos por una pista pavimentada con losas que facilitaban el transporte de los barcos de uno al otro puerto, sobre carriles que se iban estableciendo a base de troncos sobre los que podían hacer avanzar al barco. Nerón intentó hacer un canal, pero no se llegó a lograr. En 1893 fue cuando se llevó a cabo aquel antiguo proyecto, y actualmente un canal une los dos puertos. Es muy estrechito, cabe apenas un barco por él, pero hace el servicio porque ahorra a los barcos tener que darle la vuelta a la península de Morea. Las excavaciones arqueológicas sitúan la ciudad antigua al suroeste de la actual. Y en esas excavaciones se han estudiado la parte central, en la que se han puesto al descubierto el templo griego de Apolo del año 550 a.C. y abundantes edificios romanos. El ágora, que es igual que el foro, la plaza pública, donde estaba la bema o tribunal. La bema era como una tribuna, ¿no?, hecha de piedra, sobre la que se establecía el tribunal público, al que se le llamaba bema. En ese tribunal fue juzgado Pablo por Galión. Por tanto, ahora veremos que hacia el año 50. Templos, baños públicos, un gimnasio, un arco de triunfo, fábricas de cerámica, tiendas y casas. Todo eso se ha ido descubriendo en las excavaciones arqueológicas. También se han encontrado iglesias del periodo bizantino y se ha descubierto la avenida que unía a la ciudad con el puerto del Lequeo, que ya digo que es el del norte, el que daba al mar Adriático. A sus lados hubo tiendas, al lado de la carretera esta. Era como una avenida a los lados de las cuales pues se establecían tiendas, comercios de diversos tipos, y pórticos donde la gente se reunía. A 10 kilómetros de la ciudad está el Acrocorinto, o la fortaleza situada estratégicamente para controlar los dos puertos. En esa acrópolis se encontraba el famosísimo templo de Afrodita, servido por 1000 prostitutas cultuales. Las prostitutas cultuales ejercían
su función como un acto de culto a la diosa Afrodita, ¿eh? Y el beneficio que obtenían de su comercio, pues lo destinaban al templo. Eh, Esta situación, pues, hace que la ciudad tuviera un ambiente de inmoralidad tremendo, ¿no? Tenía fama de ser la ciudad más inmoral del Imperio Romano. Los bizantinos, los turcos y los cruzados construyeron más tarde edificios que apenas dejan entrever cómo fue aquel famoso templo pagano. Se calcula que la ciudad podía tener casi 500.000 de habitantes, por lo cual era una ciudad enorme, ¿eh? Una ciudad muy, muy grande, solo comparable a Antioquía y a Alejandría. La población, en general, era descendiente de libertos ricos que se establecieron allí al tiempo de la refundación de la ciudad. Los libertos eran esclavos que habían sido liberados o hijos de los esclavos que habían sido liberados. A veces eran muy ricos y controlaban en gran parte del comercio, ¿eh? Mantenían siempre, no obstante, una situación clientelar con su antiguo amo. El liberto nunca era absolutamente libre, ¿eh? Ni por supuesto absolutamente ciudadano. La ciudad, ya digo, podía tener casi 500.000 de habitantes y había una gran población de esclavos. Algunos hablan de que 2/3 de la población eran esclavos. Esto supone que la mezcla racial y cultural era muy grande. Había latinos, griegos, orientales, egipcios, judíos y otras mucha gente. Por supuesto, la lengua común era el griego, que permitía entenderse a todos. La ciudad también tenía templos dedicados a Isis, a Serapis, a Melcarté, a Cibeles y a Zeus. Esta mezcla de cultos nos habla de lo abigarrada que era la población que lo habitaba. Había también una colonia judía que tenía su sinagoga, cuyo rótulo ha sido encontrado en las excavaciones. Creo que lo tenía aquí puesto. Esta piedra, ahí pone Sinagoge Hebreorum. Veremos a ver si la tos me deja hablar. La comunidad cristiana de Corinto estaba formada por gente sencilla, de baja categoría social, que habían sido en su mayoría paganos anteriormente. En general, en la ciudad había una gran fascinación por lo oriental y por tanto por lo judío. Esto explica la rápida conversión de tanta gente. Además explica que escucharan con avidez a cualquier misionero judío que llegara posteriormente. Ellos consideraban que con la doctrina cristiana habían conseguido un saber que los hacía superiores a los demás. Y por otra parte, se sentían especialmente vinculados con el que los había bautizado. En todo esto descubrimos
no solamente mentalidad cristiana, sino restos de mentalidad pagana que eran asimilables a la nueva fe. Del ambiente pagano, sin embargo, le influían también cosas negativas, como el ambiente de inmoralidad ambiental y la reticencia ante la idea de una resurrección de los cuerpos, porque en el ambiente se decía que el cuerpo era malo y detestable. Una resurrección en ese ambiente pues tenía poco sentido, porque suponía volver a unas cadenas de las que se había liberado el alma por la muerte. En toda esta situación, el Espíritu de Dios se había manifestado de forma muy especial entre los corintios. Abundaban los carismas y los corintios se preciaban especialmente del carisma de lenguas y del carisma de profecía, con lo que sus asambleas resultaban extremadamente ruidosas y desordenadas. Figuraros que estaba muy bien visto que un señor empezara a pegar voces ininteligibles diciendo que estaba hablando en lengua, o que otro de pronto pretendiera callar a todos porque había tenido una inspiración del Espíritu Santo y podía profetizar, es decir, hablar de parte de Dios. Y como esto podía pasar en cualquier momento durante las celebraciones y durante las reuniones, las asambleas cristianas amenazaban con el caos. Todo esto también San Pablo lo veía como falta de madurez. Indicios de falta de madurez cristiana eran la falta de amor, la soberbia de creerse mejores que los otros, las diferencias de clases que se manifestaban muy especialmente en la Eucaristía. Podéis ver esta primera hoja que Pablo se queja de que la Eucaristía está muy mal celebrada porque en vez de evidenciar la unidad de los corintios en Cristo, evidenciaba las diferencias sociales que reinaban entre ellos. El exhibicionismo de carisma, ya he dicho que se ponían a pegar voces allí de pronto, ¿no? El culto a la personalidad del que los había bautizado, al que se adherían fanáticamente con desprecio por los demás, formando una especie de partidos, sectas, congregaciones, cofradías, como queráis llamarle, en las cuales la figura del líder, del fundador, pues tenía una importancia desmesurada. Eso es un peligro a lo largo de toda la Iglesia, ¿no? Valorar el carisma del propio fundador muy por encima de los carismas generales de los demás fieles, ¿no? Es un peligro que se ha dado siempre en toda la Iglesia, ¿no? De forma que el carisma del fundador pues resulte que da como una pátina, que da como un prestigio, un brillo especial al que lo quiere seguir, ¿no? Por eso andaban diciendo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, ¿no? Y luego también algunos casos de inmoralidad que allí resultaban estridentes. Pablo llegó a Corinto en el curso de su segundo viaje y allí conoció a Priscila y a su marido Áquila, que habían salido de Roma expulsados por un decreto de Claudio tras una revuelta de los judíos en la capital del imperio, al parecer por causa del cristianismo. Tácito dice que la revuelta se produjo
impulsore Cresto. Es decir, por impulso de Cresto o Cristo, que él considera como un personaje de la ciudad. Los paganos, Tácito en concreto, la información que tenían sobre el cristianismo era muy mala, sabían poco de ella, ¿no? Bueno, Priscila y Áquila parece que eran trabajadores en el negocio de hacer lonas para tiendas de campaña, que coincidía con el trabajo manual que también ejercía Pablo. Y eso pues los hizo ponerse de acuerdo y parece que Pablo estuvo como empleado en el taller de Priscila y Áquila, que por otra parte pues conocían bien ya el cristianismo. Por cierto, que el que se nombre siempre a Priscila por delante de Áquila puede querer decir que ella tenía más importancia en la comunidad que su marido. A pesar de eso, Pablo, según Hechos de los Apóstoles, donde estuvo viviendo fue en casa de un tal Ticio Justo, y por tanto que probablemente esa casa de ese señor fuera una casa alquilada, en la que Pablo pues estuvo viviendo. Según su costumbre, Pablo predicó primero a los judíos en la sinagoga y tuvo bastante éxito, ya que convirtió al arquisinagogo, es decir, al jefe de sinagoga, Crispo. Por cierto, no había un solo jefe de sinagoga. A veces había un colegio, un grupo de personas, formaban una especie de consejo pastoral de la sinagoga y que eran conocidos como jefes de la sinagoga, todos ellos. Tuvo bastante éxito, como digo, San Pablo, y convirtió a Crispo. Sila y Timoteo, que eran ayudantes de Pablo, volvieron de Tesalónica, trayendo una ayuda económica y buenas noticias a Pablo. Y Pablo escribió a Tesalónica las cartas que comentábamos en la clase anterior. Cuando surgieron motines entre los judíos, Pablo fue llevado ante el gobernador Galión, que rehusó aceptar una causa judicial, aduciendo que se trataba de un problema interno de los judíos y que la arreglaran ellos como pudieran. A consecuencia de esto, otro de los jefes de la sinagoga, llamado Sóstenes, recibió una brutal paliza ante el tribunal, sin que Galiano interviniera. No es claro que este Sóstenes fuera el mismo que Pablo cita en 1 Corintios 1:1. Si fuera el mismo, pues también este arquisinagogo, este jefe de sinagoga, se habría convertido a la fe. Pablo dejó pronto Corinto y partió para Éfeso, Jerusalén y Antioquía. Poco después Pablo volvió a emprender el viaje pasando por Galacia, por Frigia, y entonces se dirigió a Éfeso. Fijaros que el viaje lo hizo dando una vuelta, porque fue hacia el norte por toda Grecia, luego fue al este y
desde el estrecho, desde los Dardanelos, cruzó a seguir el viaje ¿eh? Para dirigirse a Antioquía. Bueno, se dirigió primero a Éfeso y en Éfeso residió durante 3 años. Parece que desde el 54 hasta el 57. Mientras tanto, a Corinto había llegado un predicador llamado Apolo. Apolo es quizás la abreviatura de Apolodoro, un nombre pagano, pero que no tenía mayor inconveniente en mantener los cristianos cuando se bautizaban, porque no le daban ningún valor especial a llevar ese nombre. Recordar que luego tenemos, por ejemplo, a San Isidoro, ¿no? Y otros muchos nombres paganos que luego quedaron y que se siguieron utilizando. Este Apolo causó una grata impresión en los corintios. Parece que venía de Alejandría, lo cual ya le daba también un cierto prestigio de saber, porque Alejandría era una ciudad que era muy culta, ¿no? Tenía la gran biblioteca, el museo, ¿no? Que era la gran biblioteca de la antigüedad. También es probable que a Corinto, por esta época, llegara Pedro y luego otros predicadores. El resultado fue que había muchos predicadores cristianos en Corinto. Y la consecuencia siguiente fue que estos predicadores bautizaran a gente. Y la consecuencia fue que esta gente se sintiera muy unida al que los había bautizado y empezaran a formar partidos y banderías. De modo que uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Cada uno decía que era de uno, ¿no? Los corintios eran muy propensos a eso, a los partidos, a las sectas. Pablo intervino con cartas y luego los volvió a visitar. Los corintios mantuvieron largo tiempo esa tendencia a las banderías y a las peleas, porque sabemos que el cuarto obispo de Roma, Clemente Romano, tuvo que escribirle una carta para ponerle paz cuando los presbíteros de la ciudad chocaron con su propio obispo. Pero esto ya fue más tarde, como veis. Las cartas a los corintios. En el Nuevo Testamento hay 2 cartas dirigidas a los corintios. Pero Pablo mismo alude a otra carta escrita a esos mismos destinatarios. Y la llama la carta que ha escrito llorando. Por eso se la conoce como la carta de las lágrimas. Alude a ella en 2 Corintios 2:4. No sabemos nada de esa carta, nada más que Pablo la cita. Ahora vemos que algunos piensan que está incluida en la carta a los Corintios. Partiendo de muchos indicios literarios e históricos, muchos piensan que la segunda carta a los Corintios es en realidad una antología de trozos de cartas de Pablo organizados como si fueran una sola carta. Por tanto, esa carta segunda a los Corintios sería una carta hecha de retales, una carta hecha de trozos de otras diversas cartas. Y se han intentado hacer algunas reconstrucciones de esas cartas.
Eh, Al final del tema, y no creo que ya me dé tiempo aparte de hacerlo, viene un esquema de cómo pudo ser la composición de la carta a los Corintios. Mirad, en primer lugar, se habría construido la primera Corintios AB, es decir, la primera Corintios entera. Y luego se habría compuesto la segunda Corintios, como he dicho, a base de retales. Un primer trozo estaría formado por 1 Corintios 1, 1, 2, 13, más lo de abajo, 2 Corintios 7, 5, 16. En medio de ese bloque se habría metido otro bloque, formado por 2 Corintios 2, 14, 6, 13, más 7, 2, 4. Y en medio de ese trozo se habría metido otro tercer bloque, 2 Corintios 6, 14, 7, 1. Más adelante se le habría añadido 2 Corintios 8, después 2 Corintios 9 y finalmente 2 Corintios 10, 13. Ese esquema está tomado de Gunther Borkmann. Borkmann, que es este señor de aquí abajo, es el que tiene esta teoría para explicar la incongruencia y vuelta atrás que se perciben al leer las dos cartas a los Corintios. Otros dicen que no, que es que se escribió de un tirón, pero que Pablo escribía como a borbotones, ¿no? De pronto se le ocurría una cosa, luego se acordaba de que no había dicho no sé qué y volvía a ponerlo. Bien, sea lo que sea, la carta hay que leerla intentando unir los temas, porque si no produce una cierta sensación de desorden y de que uno anda perdido en lo que dice Pablo. Nosotros vamos a ir viendo los diversos bloques. Pablo, cuando se enteró de la situación de Corinto, habría escrito una carta. Al escribiros en mi carta que nos relacionaréis con lo impuro, es decir, está hablando de una carta que ha escrito y que nosotros no conocemos. Su carta lo que pretende es que los cristianos no participen en la promiscuidad sexual que había en la ciudad, ¿no? Pero hay duda de que ese trozo sea auténticamente paulino, porque su vocabulario y sus conceptos teológicos son un poco distintos de los que habitualmente muestra Pablo. Dando un primer bloque que habría escrito Pablo, diciendo que no se juntaran con los impuros. Luego, a primero del año 56, habría escrito la primera carta a los Corintios, que también consiste en dos fragmentos de carta escritas con poca distancia de tiempo, a los que llamamos de carta A y de carta B, que se juntaron en una sola. Por tanto, la primera Corintios, como veis en el esquemita, sería carta A más carta B. Es posible que en ella se trataran los grandes problemas de la comunidad. Bueno, es posible, no, ahí se tratan los grandes temas de la comunidad de Corinto, pero se tratan con desorden
sin que haya un hilo conductor claro, incluso mezclándose a veces. A pesar de todo, eh, se puede ver que tiene un saludo y una acción de gracia. Y inmediatamente, o sea, el saludo tiene tres partes: remitente, destinatario y saludo propiamente dicho. Destaca que Pablo se presenta como apóstol por llamamiento especial de Cristo. Quiere darse autoridad, porque como en Corinto allí todo el mundo tiene autoridad, como no te des autoridad no te hacen ni caso. Luego hace una acción de gracia en la que para captar la benevolencia de los destinatarios destaca los dones que Dios ha concedido a los corintios, fijándose en los dones de palabra y de conocimiento que eran, como hemos dicho antes, los más apreciados en esta comunidad. Y acaba recordando la fidelidad con la que Dios cumple las promesas que esperan y desean los corintios. Luego dedica muy buen espacio a hablar de las banderías y divisiones que había en la comunidad. Ya he dicho que la causa de esta división era, al menos como detonante, en el culto a la personalidad del propio líder o fundador, olvidándose de que Cristo no está dividido y que el engreimiento en la propia sabiduría lleva a despreciar a los demás y por tanto lleva a romper la unidad. A continuación aborda 3 escándalos de la comunidad. Uno de ellos es que hay un incestuoso. Y es un incesto que sigue siendo todavía un impedimento matrimonial. Y es que un hombre se había casado con la que había sido mujer de su padre, con su madrastra. Y esto pues aparecía como algo tremendamente inmoral, no solo para los judíos, sino también para los mismos paganos. Y entonces en la comunidad cristiana pues era señalada como una comunidad en la que la gente no tenía vergüenza. Y San Pablo dice que su comunidad tiene que tener vergüenza. Por tanto, que hay que respetar los principios de moralidad que existen en el ambiente. Y que, por tanto, a ese hombre que está practicando esa inmoralidad hay que llevarlo al buen redil o decirle que sea parte de la comunidad. El segundo escándalo, ese sí nos resulta muy raro, es que los cristianos, para dirimir sus problemas, acudieran a los tribunales públicos, a los tribunales civiles. El ideal de Iglesia de San Pablo era que la Iglesia fuera una sociedad que tenía sus propios tribunales y en ellos se dirimían los problemas internos de los miembros de la comunidad. Eso lo permitía el derecho romano, pero ellos muchas veces acudían a tribunales fuera de la comunidad por lo que fuera, porque no estaban de acuerdo con los que estaban gobernando la comunidad cristiana, ¿no? Y claro, eso también hacía que la comunidad, una comunidad además como la de Corinto, apareciera como litigante y se sacaran a relucir, como diríamos nosotros, los trapos sucios en toda la comunidad, ¿no? Y San Pablo dice que eso no puede ser para cristianos. Yo digo una reflexión. Eso se perdió cuando la sociedad fue cristiana.
Los tribunales civiles eran los tribunales cristianos y no había otro. Pero una vez que la Iglesia vuelve a vivir en un ambiente en el que la sociedad civil no coincide con la sociedad eclesiástica, no puede, por un lado, volver a intentar convertirse la Iglesia en un gueto que tiene sus propios tribunales, aunque bueno, los mantiene para sus asuntos ya más internos, ¿no? Por eso tenemos un derecho canónico y unos tribunales eclesiásticos. Pero vamos, los asuntos civiles se dirimen en tribunal civil, ¿no? Pero yo añadiría una cosa. Superado cómo está este ambiente, este ámbito, nosotros teníamos que preguntarnos si no acudimos demasiado a un tribunal público que es el que podríamos llamar el telediario, ¿no? Si no ventilamos demasiado nuestros asuntos públicos, sacando a relucir los defectos ajenos, publicándolos y haciéndonos daño unos a otros en lo público, ¿no? No digo que andemos con secretismo, no digo eso, ¿eh? Lo que haya que decir se dice, pero vamos, que también tenemos que tenernos respeto dentro de la comunidad cristiana unos a otros, ¿no? Y evitar lo que hasta cierto punto pues puede hacernos daño, ¿no? Insisto, este tema ahora mismo es tremendamente delicado, sobre todo a partir de el encubrimiento del que se acusa a la Iglesia en casos de abusos sexuales. Y entonces hay que tener muchísimo más cuidado. No se trata de encubrir. Cuando haya que denunciar, se denuncian. Las víctimas de abuso merecen reparación. Todo eso está claro y no hay que insistir más en el asunto, ¿eh? Pero bueno, algo de eso sí podríamos meditar un poco al ver esto que dice aquí San Pablo. Y un tercer problema público era la inmoralidad. De eso sí que es verdad que hoy día andamos bien sobrados. Luego San Pablo da algunas respuestas a dos problemas concretos. Una, a sobre si es posible, si es lícito, si está bien, que un cristiano se mantenga sin casarse. Fijaros que la pregunta no es si un cristiano puede casarse, sino al revés, sino si un cristiano puede mantenerse sin casarse. Y efectivamente dice que la virginidad por el reino de los cielos es buena y aceptable para un cristiano. Esta predicación de la virginidad fue muy bien aceptada por las mujeres que en aquel ambiente se veían obligadas a casarse, a veces de forma que ellas sufrían mucho. Entonces, una predicación que hablaba del derecho que tenían a mantenerse vírgenes, pues inevitablemente era bien aceptada. O sea, que la virginidad tenía un cierto carácter, muy entre comillas, si queréis, feminista. Y el caso de la carne sacrificada es mucho, mucho más complicado. Porque lo podemos resumir de esta manera. Si la carne que se vendía en el mercado se hacía habiendo matado previamente un animal, pero los mataderos públicos tenían por costumbre ofrecer los animales en sacrificio, de forma que una parte se mandaba a un templo y el resto pues se vendía públicamente. Por tanto, era carne sacrificada a los ídolos. Y comer de la carne sacrificada a los ídolos aparecía como idolatría. Y de hecho, muchos grupos cristianos, ahora no me puedo detener en ello, rechazaban violentamente, se enfadaban muchísimo, y rompían duramente con los que opinaban de otra manera,
se enfadaban si se comía la carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero esto tenía otra segunda consecuencia. Primera, no podías ir a comer a casa de ningún pagano que te invitara. Incluso dentro de la misma familia era un problema comer. Y no se podía comprar carne en el mercado porque sabía uno que de antemano que aquello iba a estar sacrificado a los ídolos. ¿Cómo responde San Pablo? San Pablo es muy matizado en su respuesta. Responde diciendo, mirad, de por sí el ídolo no es nada y por tanto la carne sacrificada a los ídolos de por sí es carne como otra cualquiera. Ahora bien, si a ti te la ofrecen para que comas diciéndote que ha sido sacrificada a los ídolos y que por tanto vas a participar de alguna manera en el culto a ese ídolo, no puedes comer de ella. Primero, porque los otros, primero y principal, porque los otros van a interpretar eso, que tú estás dando culto a los ídolos. Y entonces das mal ejemplo y le estás diciendo a los paganos que se puede practicar la idolatría. Por tanto, si a ti te dicen que esta carne está sacrificada a los ídolos, no debes comer de ella por el bien de tu hermano, para que el otro no se vea incitado a la idolatría. Pero si no te dicen nada y aquello pasa como una cosa normal, pues tú puedes comer tranquilamente porque la carne sacrificada a los ídolos es carne igual que las otras. En definitiva, se podría resumir con una frase que decimos de broma para otras cosas. Ustedes no pregunten. Porque si preguntan y le dicen que está sacrificada a los ídolos, pues no van a poder comerla. Pero si no preguntan y no le dicen nada, pues se la comen tan tranquilos porque es una carne como otra cualquiera. Veis que la respuesta es muy matizada y busca sobre todo el respeto de la conciencia de los otros, de los demás, de forma que no se vean incitados a la idolatría. Luego habla de otros problemas de la comunidad. Habla de los problemas de las mujeres. Aquí volvemos otra vez al tema de los sinvergüenzas. En Corinto, que era la ciudad de muy sinvergüenza, había también mucha gente muy puritana. Y entonces, pues, los que eran muy puritanos decían que las mujeres tenían que usar velo como mujeres dignas y decentes. Es como en cualquiera de nuestros ambientes, pues se hubiera dicho hace ya algunos años que qué poca vergüenza que entra a la iglesia con una falda tan corta, ¿no? Hoy día no hay tanto problema. Pero hace 20, 30 años pues era problema. Más 30, 40. Era más problema, ¿no? Entonces, en un ambiente así, también muchas mujeres pues tenían muy claro que ellas tenían la misma dignidad que los hombres. Y por tanto, pues no se cubrían con velo, como hacen hoy día cualquiera, ¿no? Pero en aquella sociedad, la parte puritana de la sociedad, que muchas veces era más abundante entre los mismos paganos, decía que los cristianos eran una partida sin vergüenza. Y que las mujeres que iban a misa iban sin velo y hablaban como todos los demás y tenían protagonismo e incluso algunas se atrevían a ser dirigentes de alguna manera en la iglesia, porque eso era un ambiente de sinvergüenza y que ellos no querían tener parte con ello. Entonces San Pablo dice, no, hijitos, aquí no podemos dedicarnos a dar escándalos. Aquí vamos a comportarnos
con prudencia, vamos a comportarnos con sencillez cristiana, vamos a comportarnos con respeto mutuo y vamos a respetar el ambiente moral que hay en la sociedad. Por eso da la impresión, desde nuestro punto de vista, que San Pablo ahí es un poco antifeminista, pero no, es al revés. Es que las mujeres, apoyándose en la doctrina de Pablo, decían que podían comportarse como si estuvieran en el siglo XXI, y eso en el siglo I resultaba muy estridente. Y San Pablo tuvo que cortar. Otro problema era el problema de la Eucaristía. Y el problema fundamental de la Eucaristía era que cuando se reunían para la Eucaristía, a la par celebraban el banquete. Pero era como una comida en la que cada cual llevaba su propia cena y no compartían unos con otros. Entonces todos se sentaban por allí, y se ponían, bendecían, decían todas las oraciones, pero cada cual comía por su lado. Y dice San Pablo, hombre, no da vergüenza que unos infláis de comer y otros no tienen apenas para comer. ¿Qué venís? ¿A decir que sois una unidad? ¿O a echaros en cara vuestras mutuas diferencias? ¿Qué venís a presumir de que tenéis mucho dinero? ¿O venís a compartir la unidad? Fijaros qué problemas de esos se han dado hasta nuestros días. Me acuerdo todavía mucho de cuando empecé de cura, lo que se criticaba muchas veces y con qué acidez a las señoras que iban con abrigos de pieles a la misa de una. Que vienen a echarnos en cara aquí que somos pobres. Bueno, San Pablo les dice, no, hijito. Mira, lo que es la cena y la comida propiamente dicha, lo hacéis en casa. Y a la iglesia venís a la cena eucarística. Es decir, a la consagración del pan y del vino, que son el cuerpo y la sangre del Señor. Y no despreciéis el cuerpo y la sangre del Señor. No lo despreciéis, ni lo utilicéis de mal manera para separaros entre vosotros en vez de uniros. Y el último problema que trato, porque se me ha ido el tiempo, y la voz también, es el problema de los carismas. En Corinto había muchos carismas, cada cual decía que tenía un carisma y que cada cual tenía unas cualidades que Dios le había dado y que tenía que lucirlas todo lo que podía. San Pablo, en definitiva, dice, los carismas los tienes porque te los ha dado Dios. Y segundo, los carismas los tienes en beneficio de la comunidad. Así es que si tienes un don de Dios, una cualidad buena, que no sirve para el bien de la comunidad, pues disfrútala por tu cuenta, pero en la comunidad no la luzca. Y en concreto, el carisma de lengua y el carisma de profecía hay que hacerlo con orden y concierto. Eso te está gritando todo en la iglesia a la par, eso no vale. Hay que poner orden. La iglesia no puede ser un guirigay. La iglesia tiene que comportarse también en esto como un grupo de personas que saben respetarse unos a otros y que no vienen a decir que unos más son más que otros. Y un problema último, me da tiempo un poquillo, un problema último que tenían era el de la resurrección de los cuerpos. Lo he dicho también al principio. Entre los paganos de Corinto, los que eran de tendencia gnóstica, una tendencia que decía que el pensamiento es lo que salva, pues decían que el cuerpo es malo, la materia es mala y despreciable, y que los seres humanos somos prisioneros de la carne. El verdadero ser humano es el alma, que está prisionera, limitada y estropeada por todas partes por estar metida en un cuerpo. Por tanto, morir es una liberación,
porque el cuerpo queda perdido, pero el alma se libera y vuelve a Dios, que es su origen, ya con toda pureza. Por tanto, en ese ambiente, decir que vamos a resucitar es algo absurdo. O sea, que lo que ofrece el cristianismo es que vamos a seguir siendo prisioneros de esta carne. Fijaros que todavía en nuestro mundo actual hay gente que tiene esa tendencia. Hay gente que tiene tendencia orientalista en las que hablan de reencarnación y hablan de reencarnación como algo malo. Es decir, si tú has sido malo aquí en la tierra, cuando vuelves y sales de este mundo, si llegas allí cargado de mancha y de pecado, te devuelven al mundo para que sigas en la materia hasta que te purifiques y llegues, según dice el budismo más o menos, al nirvana, ¿no? A esa pureza total que te libera de la materia. Hay más de eso de lo que creemos en nuestros ambientes. Está muy ligado con ideas panteístas, es decir, de que todo es Dios y de que tú eres Dios apresado en la materia, bueno, y una serie de cosas que nos sacan de quicio. En el cristianismo decimos que somos cuerpo y alma, todo junto, todo junto. Que cuando morimos Dios tiene que suplir la falta de cuerpo hasta que llegue el momento de la resurrección. No me meto en más complicaciones. Pero que la resurrección es la que permite que seamos realmente seres humanos íntegros, completos, que vivimos para siempre en el Señor. Cristo ha resucitado y también nosotros resucitaremos con Cristo y viviremos una vida auténtica y plena. ¿Cómo será la resurrección? Vaya usted a saber. Pero que tendremos cuerpo, lo tendremos. San Pablo le dice cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo muy distinto de este. Es decir, tendremos algo que como la materia permita la relación interpersonal. Y no me meto en más berenjenales porque ya me pierdo. ¿Estamos? Sería hacer ciencia ficción. Los cristianos decimos, el ser humano es compuesto de alma y cuerpo. Somos distintos de Dios. Cuando morimos, ciertamente Dios tiene que suplir la ausencia de nuestro cuerpo. Pero cuando llegue la resurrección, seremos de nuevo cuerpos humanos completos y perfectos que viviremos para siempre con el Señor. Más lío en otra clase o en otro ámbito de pensar. Bueno, como os decía al principio, en los apuntes pues tenéis muchos materiales y con esto pues os invito a que los veáis y que los leáis tranquilamente. Y nada más. Para los que vienen a clase, bueno, en esta materia no vienen a clase, pero por si venís por otro lado os preguntan, la semana que viene no hay clases presenciales. Pero intentaré porque no sé si voy a poder. Creo que podré, lo haré todo lo posible. Intentaré enviar los temas, a ver si puedo, el sábado mismo o el domingo, porque es que me voy de ejercicios espirituales y no quiero estar haciendo ejercicios espirituales y temas a la par. Ya se os enviará lo que haya. Si acaso no pudiera, tampoco os desesperéis y continuaríamos en la semana siguiente. Pero vamos, quiero enviaros la semana siguiente el tema que hablará de la carta a los Gálatas.